segunda parte, post parcial, ¿es así o no? En realidad ya arrancamos con la unidad 7 y Claro, 8 la clase pasada. Ahora el- tendríamos que ir con la 9. sí, 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 7 y 8 vieron la semana pasada, Ujú. post parcial. Bueno, hoy vamos a arrancar con la bolilla, hoy vamos a dar bolilla 9 y bolilla 10, vamos a ver hasta dónde llegamos, pues son bolillas, la 10 sobre todo una bolilla larga, ¿sí? Así que vamos a arrancar con la 9. Ustedes estuvimos viendo hasta ahora, 7 y 8 me dijeron que tuvieron Así es. la anterior. Réplica, rectificación y respuesta y acción declarativa de inconstitucionalidad. Bueno, hoy vamos a empezar con la 9 y ustedes vieron que a lo largo de toda la primera parte de la materia vimos cómo a través del derecho procesal, ¿sí? Se van realizando o se van cumpliendo el mandato constitucional y la manda constitucional en cuanto a la realización de los derechos de las personas y de qué manera el derecho procesal tiene, la Constitución establece ciertas herramientas procesales, ¿sí? Que son acciones y garantías al mismo tiempo para poder realizar esos derechos. Vimos el habeas corpus para proteger. ¿Qué protegíamos con el habeas corpus? Vamos a hacer un repaso así muy general. Acuérdense que La otra libertad cosa que hago ambulatoria. paréntesis y les Libertad recuerdo, física y ambulatoria. recuerden que el segundo parcial es integrador. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a mirar, ustedes tienen que saber el programa completo, ¿está? Por eso es bueno ir, a medida que ustedes van avanzando en el estudio de las bolillas, ir refrescando y hoy vamos a ver cómo vamos a refrescar muchos conceptos, muchos conocimientos que vinieron, que vienen arrastrando, adquiriendo con el resto de las bolillas. Decíamos, con el habeas corpus que protegemos La libertad la ambulatoria. libertad. El bien jurídico protegido es la libertad. Después tenemos el amparo genérico y sus derivados, amparos especiales. ¿Qué podemos, por ejemplo, qué protegemos con los amparos fiscales, por ejemplo? ¿Cuál es el bien jurídico que protegemos? Piensen, chicos. Si es La fiscal, pro- Derechos patrimoniales de cuño constitucional. ahí está, los derechos patrimoniales en un sentido amplio o el derecho a la propiedad también en sentido amplio. Si yo les digo el derecho a rectificación, respuesta, ¿qué derecho constitucional protegemos? El derecho a la información y a la libertad de opinión, de A la prensa. libertad de opinión, muy bien. A la información también, sí. La Y honra, la intimidad, ahí está, la honra, la intimidad. Fíjense cómo sería la en el dignidad de la persona. Eso, como fíjense cómo en el diseño constitucional, todos esos derechos y garantías que están, que se enuncian como parte de nuestra esencia como ser humano, tiene a su vez en la misma Constitución la forma en la cual esos derechos se pueden hacer cumplir, ¿sí? Ante un avasallamiento, ante una amenaza, ante un peligro. Bueno, ¿qué pasa? Hay derechos constitucionales que estas acciones que están, sobre todo la acción de amparo que están en la Constitución, que están consagradas, esa es la palabra que no me salía, en la Constitución, en el devenir de los procesos y lo que se ve en la praxis judicial es que en realidad no se terminan cumpliendo, si se quiere, de alguna forma. Es decir, a través de una acción de amparo, que tiene que ser una acción urgente, que tiene que ser una acción expedita, la justicia, por la complejidad que llevan y el tiempo que insumen las causas, se viene viendo que hace ya bastante tiempo que esas causas, digamos, esos procesos constitucionales, en realidad se empezaron a ordinarizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por la complejidad que tienen, por la cantidad o la complejidad de personas que tienen que intervenir en esas causas,
por la cantidad o la complejidad de pruebas que deben producirse o el objeto mismo del proceso es tan complejo que los jueces materialmente no pueden resolver con la expedición o con la urgencia con la cual se pensó o se diseñó ese tipo de procesos, sobre todo el amparo. ¿Qué vemos entonces en la justicia? Que las acciones de amparo, no todas, pero en su gran medida, eh, por la morosidad que tienen y por la dificultad operativa que se ve en los juzgados, no logra tener esa efectividad con la que se la pensó, ¿sí? Pero más allá de eso, eso es un problema que tiene la justicia en general en nuestro país, federal, provincial, en todos los fueros, digamos. Más allá de eso, nosotros como operadores jurídicos tenemos que pensar que los jueces, que la jurisdicción constitucional existe, la jurisdicción constitucional debe ser puesta en marcha por quienes, por los jueces que son jueces de la Constitución. Entonces, por encima de esos escollos prácticos que se tiene, la justicia constitucional o la jurisdicción constitucional tiene que buscar la manera de, ante casos muy urgentes, ¿sí?, dar una respuesta adecuada, lo cual implica una respuesta pronta, ¿sí? Una respuesta que sea urgente o que tenga, que esté en consonancia con la urgencia del plazo que se le plantea. Es decir, los jueces, por la propia Constitución, por el plexo normativo, están compelidos, están obligados a buscar soluciones, ¿sí?, más allá del tipo de acción de que se trate, buscarle una solución a esos casos que son urgentes. ¿Y dónde está esa obligación constitucional? Y bueno, esa obligación constitucional emerge del artículo 1, del artículo 18, del 33, del 43, ¿sí?, de la Constitución. Además de eso, de nuestra Constitución, también tiene, ¿sí?, devienen esas obligaciones de dar respuesta urgente, acabada, oportuna a los justiciables, del 75, inciso 22, y con ello de todo el plexo convencional que tiene raigambre constitucional en nuestro país. ¿Y tiene asiento en dónde? En el principio pro homine, tiene asiento en el favor debilis, tiene asiento en el mandato preambular de afianzar la justicia. Fíjense cómo la Constitución, cuando hablo de Constitución y bloque de constitucionalidad, eh, le da las herramientas a los jueces, ¿sí?, para poder darle estas respuestas, aun cuando de los procesos se ordinaricen o no pueda darle una respuesta oportuna. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Y justamente porque los procesos judiciales son caminos, ¿sí? Tienen una función de ser herramientas para la realización del derecho, tienen una función instrumental, es decir, nos tienen que servir a todos, ¿sí?, para realizar el mandato constitucional, para poner en funcionamiento el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y normativas que son infraconstitucionales. Y son los jueces los garantes, ¿sí?, de que la Constitución se cumpla, ¿sí? Garantes en realidad de que la Constitución, esa letra se pueda cumplir en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, el proceso es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta para qué, para concretar la justicia. Y de ahí surge que tanto la doctrina como la jurisprudencia diseñe nuevas herramientas procedimentales o procesales que tutelen justamente esta garantía de poder acceder a la justicia y que la justicia dé una respuesta oportuna. En ese contexto, el derecho procesal
o la ciencia del derecho procesal hizo muchos aportes pergeñando nuevas figuras procesales que tienen la finalidad justamente de cumplir con el mandato constitucional, ¿sí? De la realización de los derechos, más allá de las acciones típicas que ya vimos, que son el amparo, el habeas data, el habeas corpus, ¿sí? En en esos nuevos diseños, la doctrina y vamos a ver cómo la doctrina y la jurisprudencia acompañó esos cambios, diseñaron lo que hoy vamos a ver cómo, fíjese cómo dice el título de la abolición, dice la tutela constitucional a través de los procesos urgentes. Diseñó diversos procesos que se denominan procesos urgentes, ¿sí? Que vienen justamente a corregir, si se quiere, entre comillas, esos defectos de morosidad o esos defectos de ordinarización de los tradicionales procesos constitucionales, ¿sí? Hoy vamos a ver las medidas autosatisfactivas y vamos a ver la tutela anticipada como dos institutos nuevos, ¿sí? Si se quiere, tienen ya sus años, pero son modernos, que tienen que ver justamente con la tutela urgente de los derechos de las personas. ¿En qué se basa justamente esta doctrina de los procesos urgentes o de la tutela urgente? Justamente en que cuando el caso amerita, por la urgencia que eh, tiene que ver con una urgencia, una urgencia en la concreción del derecho que tiene que ser intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Que es incompatible la duración del proceso con el tiempo que va a insumir el derecho que se pretende proteger. A ver, ya vamos a ver varios ejemplos cuando miremos concretamente cada tipo de este tipo de tutelas, cómo se ve. Pero, por ejemplo, si yo tengo que entablar una acción de amparo porque tengo que llevar a mi hija al médico y el padre me retiene el carnet de la obra social, hasta que yo me vaya al juzgado, plantee el amparo, corran el traslado para el informe circunstanciado, conteste, ofrezcamos prueba y el juez dicta la sentencia, mi hija se me muere o por lo menos queda sin atención. ¿Entienden? La urgencia intrínseca tiene que ver con la directa relación que hay entre el tiempo que me va a insumir un proceso judicial con el tiempo que vamos a tardar o va a tardar en consumirse el derecho, agotarse por haber sido violentado ese derecho. Entonces, si yo tengo que esperar a que tramite una acción de amparo completa para que el padre de mi hija me entregue el carnet de la obra social y yo pueda llevarla al médico para que la traten de una insuficiencia respiratoria, es muy probable que la nena tenga un problema de salud, se acreciente el problema de salud o se consolide un problema de salud muy grave o pierda la vida en un extremo muy, si me voy a un extremo muy, me voy al otro lado, digamos, ¿sí? Pero para que se entienda a qué nos referimos con el tipo de urgencia que requieren o que caracterizan estos tipos de procesos, ¿sí? Entonces, ante casos como esos, donde la urgencia es extrema, la jurisprudencia y la doctrina allanaron el camino, ¿sí? Creando estos tipos de institutos procesales. La medida autosatisfactiva es la primera que vamos a ver. Después yo les voy a hacer un distingo para que les queden claro, ¿sí? Cómo se distinguen unas de otras y cómo se distingue del amparo. Pero básicamente la primera, la que vamos a ver ahora, va a ser la autosatisfactiva. ¿Cuál es el concepto de medida autosatisfactiva? Es un requerimiento urgente
que se formula ante un organismo jurisdiccional, ¿sí? Por el cual o en el cual se agota, por eso se llama autosatisfactiva, con un despacho favorable, ¿sí? La pretensión de la persona que acude a la justicia en este tipo de procesos urgentes se agota, ¿sí? Con el despacho favorable de la medida autosatisfactiva y no requiere que se inicie posterior o paralelamente otro tipo de proceso para evitar que caduque esa pretensión, esa medida que se solicitó, y tampoco constituye una medida cautelar. Fíjense, del mismo concepto vamos a ir sacando los caracteres o las características que tienen este tipo de medidas o este tipo de procedimientos de carácter urgente. Como primera característica, podemos ver que se trata de un proceso netamente o de característica o que lo caracteriza la urgencia. No cualquier tipo de petición procede bajo el trámite de de la medida autosatisfactiva. La segunda característica que tiene es que es excepcional. La característica de urgencia le da la excepcionalidad. ¿Por qué? Porque no es el canal tradicional, ¿sí? O clásico por el cual los jueces deben resolver las contiendas eh, en los juzgados, ¿sí? Se trata de un proceso urgente y esa urgencia le da la excepcionalidad que tiene. O sea, no es la regla, sino la excepción. Otra de las características que tiene este tipo de proceso es que se trata de de un procedimiento donde el despacho favorable, es decir, la sentencia que dicta el juez, agota el requerimiento de la parte. Si yo me voy a un juez y le solicito que le exija al padre de mi hija que me entregue el carnet para que yo la pueda atender y el juez hace lugar a la medida autosatisfactiva, en esa misma orden se agota la pretensión. Yo no voy a discutir más nada después. ¿Entienden? ¿Me siguen? Díganme sí, no, pónganme en el chat sí, 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 sí. doctora, sí. O sea, básicamente es solo para eso, exclusivamente para eso. No se puede agregar cualquier otra cosa. Podemos Eso no, pedir varias cosas, pero lo que yo pido, en eso se agota. Se claro. O agota. ¿Me sea, no se entienden? puede agregar nada más de lo que ya haya pedido No inicialmente. Eso es lo vamos que a quiere decir. discutir, exactamente, no vamos a discutir más nada después. Ujú. No se discute más nada. Se El dice juez, que no ¿sí? resuelve el fondo, pero resuelve el problema en sí, propiamente dicho. Resolvemos el problema. El Ujú. problema es el fondo, es todo junto, pero el juez ya vamos a ver, déjenme, no, usted, Hugo se me está adelantando un montón, porque ya vamos a ver qué características, otras características tienen estas medidas autosatisfactivas que la hacen diferente a un amparo, que la hacen diferente a una medida cautelar. Fíjense que si ustedes se ponen a pensar, hasta acá nosotros, yo estoy hablando de características que tranquilamente pueden asimilarse a una cautelar. Excepción, urgencia, les hablé de agotamiento con el mismo despacho de la medida. Hasta ahora vamos medio parecido, ¿sí? Doctora, Y Sí. no requiere, y consulta. no requiere ¿Puede participación de la recurrir? contraparte. Ah, ya van a ver, ya vamos a ver el tema de la contraparte. ¿Qué pasa con la contraparte? Eso es lo que dijo Rubén. Y Liliana, me parece que vos dijiste algo. Sí, sí, se puede recurrir a la decisión. Ya, no, se me están adelantando un montón. Ya vamos a ver qué pasa con el tema de el derecho de defensa de la otra parte. Sí, pero hasta ahora quiero Doctora, que le... Sí, Marcelo. lo que tiene como característica es que hay una verosimilitud del derecho, ¿no es cierto? ¿No? Quieto. Ahí, ya lo vamos a ver. Bueno, es un poco más que una verosimilitud. Esa es una de las diferencias que tiene con la cautelar. Ya lo vamos a ver. Hasta ahora dijimos que es un proceso urgente, que es excepcional, que se agota con el despacho favorable
Como otra característica, tiene que no requiere la participación de la otra parte. En principio, ¿qué quiere decir esto? Yo me voy al juez y le digo, señor juez, mi hija tiene ataques de asma o tiene ataques de epilepsia. Está por tener un grave, no puedo parar con los ataques de epilepsia, va a tener grave daño neurológico y el padre no me entrega el carnet de la obra social. Yo no puedo hacer atender a mi hija por eso. El juez no le va a decir, ay, bueno, sí, vamos a escuchar a ver al padre, ¿por qué no le quieres dar el carnet de la obra social a la criatura? No, el juez va a despachar la medida y va a ordenarle que en el término de 24 horas, de 48 horas, de 2 horas, entregue el carnet para que la nena se atienda. No, acá no vamos a ir a preguntarle al otro si qué cree, qué opina, si corresponde o no corresponde, ¿sí? Porque justamente por la urgencia que tiene, que amerita que el juez no se detenga, ¿sí? En una sustanciación del proceso para atender o para dar respuesta a este tipo de requerimientos. Esta falta de participación de la otra parte no significa, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que no se respete el derecho de defensa o el derecho de ser oído de la otra parte, de la contraparte, porque se considera que en las medidas autosatisfactivas existe lo que se conoce como la bilateralidad postergada. Grábenselo así a fuego, bilateralidad postergada. ¿Qué Primero significa eso? solucionamos y después escuchamos tus argumentos. Exactamente. El juez despacha la medida y luego de despachada la medida y notificada a la parte que tiene que cumplirla, se le da el derecho a que recurra por la vía que considere que corresponda, que puede ser a través de un recurso o iniciando un proceso ordinario paralelo para desvirtuar esa medida autosatisfactiva. ¿Qué entiende tanto en los lugares, las provincias que ya tienen reglamentado este tipo de medidas, como la doctrina, que elegida una vía, no puedo simultáneamente abrir la otra? ¿Qué significaría eso? Que si la contraria que tiene que cumplir la medida decide apelar o plantear un recurso de revocatoria o de apelación, no puede elegir también ir por la vía ordinaria de por ejemplo, una acción de nulidad contra esa sentencia. O recurre, o sea, o plantea el recurso correspondiente o inicia una acción autónoma, por ejemplo, una acción autónoma de nulidad eh, por cosa juzgada y Rita. ¿Se entiende? Ahí se ve el contradictorio. La bilateralidad está postergada. ¿Postergada cuándo? Cuando después cumplí la medida y vos si querés después apelar, recurrir, plantear la nulidad. Pero primero se tiene que despachar la medida, ¿sí? Y se tiene que cumplir, ya vamos a ver un poquito más adelante qué otra característica tiene el despacho favorable de este tipo de medidas. ¿Qué peculiaridad tiene la sentencia o la resolución que dictan los jueces en esta clase de procesos? Es que, como yo les dije, resuelve la pretensión de fondo, se agota en sí misma. ¿Está? Entrégueme las llaves de mi casa. Un caso de violencia doméstica, el marido o la pareja o el varón tiene una prohibición de acceso al domicilio y se niega a entregar las llaves de la casa, ¿sí? El juez puede ordenar a través de una medida autosatisfactiva que entregue las llaves de la casa. Después que vaya y que discuta, como quiera, donde quiera, pero tiene que entregar las llaves de la casa igual, ¿sí? Y se agota ahí. La pretensión es entregar la llave. La cuestión de fondo es la entrega de la llave. El juez ordena o no, pero agotamos ahí. No discutimos nada más, ¿sí? Otra particularidad que tiene este tipo
de acciones, bueno, es el tema de la urgencia, que alguien ahí me habló de la verosimilitud del derecho. Bueno, acá la urgencia es como el kit de la cuestión, el eje central de este tipo de medir, de procesos urgentes. Justamente la característica que lo caracteriza o que lo distingue de otros procesos es la urgencia. ¿Urgencia en qué? Urgencia en que es inminente, que es real, es concreto el peligro a que el daño se concrete. ¿Está? Es decir, es notorio, ¿sí? Que es urgente porque si no se despacha favorablemente la medida, el daño se va a producir. ¿Está? Eh, Lo que se pretende con esta clase de acciones o de tutelas urgentes es justamente prevenir o subsanar que el daño eh, se provoque sobre el derecho y se pierda el derecho, ¿sí? Por eso no tiene nada, no, el juez en esta clase de medida no declara derechos, ¿entiende? No va a decir si le corresponde. No no es declarativa la sentencia. La sentencia directamente manda a hacer cesar la vía de hecho, ¿sí? Por la cual se está poniendo en peligro el derecho que se pretende resguardar. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando los jueces tienen que declarar un derecho respecto de las partes, eso exige un mayor estudio respecto de las pretensiones y exige también que la otra parte ejerza el derecho de defensa. ¿Está? Nosotros acá no vamos a discutir quién tiene derecho a tener el carnet. ¿Me explico? ¿Quién tiene el derecho a tener el carnet de la obra social de la criatura? Acá lo que nos interesa es que el derecho a la salud de la criatura no se pierda. Entonces, entréguele, señor padre, el carnet a la madre. ¿Está? No nos vamos a poner a discutir quién era el, el legítimo detentador o poseedor del carnet. Si, dando el otro ejemplo, le tiene que entregar la llave de la casa. Acá nosotros no nos vamos a poner a discutir la propiedad, la posesión del domicilio, si tiene derecho o no tiene derecho a ingresar. No, 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 hay una medida judicial que dice que usted no puede entrar, la señora corre peligro, la vida o la salud psíquica, emocional de la persona, entréguele la llave. Después vamos a discutir a ver si usted tiene que entrar o no tiene que entrar, pero ¿entienden? No hay declaración de derechos. El juez no va a dirimir, no va a decir, vos tenés mejor derecho que el otro, que sí pasa en el amparo, donde se pueden hacer ponderaciones de derechos de las personas que intervienen. ¿Me siguen? Acá el juez no sabe quién, no, si a vos te correspondía más, a vos te correspondía menos, porque no declara derechos, ¿sí? Em, esta característica de urgencia implica, ¿sí? Que el derecho que se invoca esté mucho más que verosímil. En el grado de certeza, tiene que estar arriba de la verosimilitud. La verosimilitud, que es la que se exige en las medidas cautelares, es una apariencia de buen derecho. Pomus, nunca me sale cómo se dice en latín, pomus bunus iuris, que es una apariencia de buen derecho. En las cautelares, en las medidas autosatisfactivas, tiene que haber casi certeza, ¿sí? De que el derecho corresponde, de que la persona, de que le asiste razón a la persona que peticiona la medida autosatisfactiva, ¿sí? Tiene que ser marcado y manifiesto la existencia del derecho sobre la que se asienta la pretensión. No, yo no puedo, no, sí, bueno, más o menos.
surge del legajo del ANSES que me corresponde la jubilación. No, ahí el juez tiene que ir a mirar, a indagar. No, tiene que ser palmario, patente. Tiene que surgir de las constancias de la propia presentación el derecho sobre el cual se asienta la pretensión. Soy la madre, la nena está enferma, necesito el carnet para ir, que no hay discusión ahí, no tengo que ir a probar nada. Está enferma, necesito el carnet para hacerla atender. ¿Entienden? No hay la verosimilitud implica una apariencia, algo que a prima facie, dicen los jueces, a primera vista parecería como que le corresponde. Acá, dadas las otras características que tienen este tipo de medidas, el agotamiento con el despacho favorable, la bilateralidad postergada, la urgencia, implica que el juez exija un mayor grado de certeza en la pretensión. ¿Me siguen? Díganme sí, porque si Sí, no doctora. Sí, se me doctora. quedan dormidos. Bueno, y aparte de eso, Doctora, otra de las características que tienen este tipo de medida es que exige contracautela, ¿sí? ¿Por qué existe contracautela? Exige, perdón, contracautela porque acá no hay declaración de derecho. Entonces yo tengo que caucionarle al juez por la duda de que esté pidiendo algo que no corresponda, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar que voy a responder por posibles daños y perjuicios al haber solicitado y obtenido una medida autosatisfactiva que es contraria a derecho. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, ¿Me siguen? ¿Hay alguna duda? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, bien. Peirano Doctora, le da que alguien me dijo dijo que algo. requiere, doctora, dijo que requiere cautela. Rubén, no te escuché, te escuché todo cortado. Exige contracautela. Sí, exige contracautela. Los Sí, te ordenamientos preguntaba si dijo exige. exige, ¿Esa sí, señora. contracautela puede ser juratoria? ¿Puede ser De juratoria? acuerdo a lo que generalmente los ordenamientos jurídicos dejan al arbitrio judicial qué tipo de contracautela puede exigir. Se puede exigir, es de acuerdo a la entidad del derecho que se pretende proteger y a la extensión de la medida, va a tener que ver con el tipo de cautela, de contracautela que se exige, ¿sí? Eso ya queda, la norma deja al arbitrio judicial, ¿sí? Para que pueda ponderar esa situación. Sí, Marcelo. Sí, doctora. Ahora que usted lo dijo, ¿no es cierto? Esa verosimilitud tiene que tener un grado cierto de certeza mayor, ¿no es cierto?, a la verosimilitud. Sí, no sé, no es verosimilitud, no utilice la palabra verosimilitud para las medidas Tiene que autosatisfactorias. tener un grado de certeza, por eso fue la medida que se utilizó en el corralito, por ejemplo, la autosatisfactiva en función de la violación del patrimonio, reteniendo los fondos y sobre todo en la demora porque la mayoría eran jubilados, ¿no es cierto? Y no podían esperar porque se iban a morir todos. Por eso Claro. la justicia le otorgó, ¿no es cierto? A los Fuerte, escucha, lo correcto es hablar de una fuerte probabilidad de derecho versus en la cautelar verosimilitud del derecho. La palabra verosimilitud del derecho o la frase se utiliza para las medidas cautelares, porque las cautelares exigen una apariencia. Aparentemente, prima facie, parece que le corresponde, ¿sí? En las medidas autosatisfactivas hablamos de fuerte probabilidad. En el grado eh, de conocimiento que tiene el juez respecto de la pretensión, la, la, la verosimilitud está abajo, arriba está la fuerte apariencia o la apariencia, la fuerte probabilidad, perdón, no apariencia, de la existencia de la pretensión
Y arriba de todo, el grado de convicción máxima, el juez la alcanza cuando dicta las sentencias en los procesos ordinarios. Pero eso ya es otra cosa. Yo lo que quiero es que sepan distinguir bien cuándo se exige verosimilitud y cuándo se exige una fuerte apariencia de derecho. ¿Está? Fuerte probabilidad. Fuerte probabilidad, sí. Fuerte probabilidad del derecho. Bueno. Peirano, que es uno de los autores que se encargó de estudiar y darle forma, digamos, a este tipo de medidas autosatisfactivas, a este tipo de procesos o de institutos, dio las características principales o particulares que tienen las medidas autosatisfactivas. La autonomía. ¿Por qué es autónoma la medida autosatisfactiva? Porque no depende de otro proceso. No existe el proceso principal como sí pasa con las cautelares. El proceso, el procedimiento en las medidas autosatisfactivas se agota o se acaba en sí mismo. Tiene ausencia de provisionalidad. ¿Qué significa esto? Que con el cumplimiento efectivo se agota. No tiene la característica que tienen las cautelares, por ejemplo, que son mutables. Las cautelares se pueden modificar, pueden ser modificadas por el juez, pueden Y ser son provisorias. reducidas, pueden ser ampliadas, pueden ser dejadas sin efecto. Las cautelares, ¿sí? Las cautelares mutan. La medida autosatisfactiva no muta porque se agota el procedimiento con el despacho de la medida. Otra característica que tiene es la bilateralidad postergada, como ya les había dicho. ¿Qué significa la bilateralidad postergada o bilateralidad atenuada? Que cuando el juez no corre el traslado, porque van a ver que en las medidas autosatisfactivas lo permite en los códigos de procedimiento, en los códigos procesales lo permiten, le dan la posibilidad al juez de que corra un pequeño traslado, ¿sí? Mínimo para escuchar a la otra parte, y si no lo hace, la otra parte va a poder ejercer el derecho de defensa, su derecho de defensa con posterioridad al despacho de la medida. ¿Está? Eh, exige una fuerte presunción del derecho del peticionante, como les había dicho. ¿Por qué? Porque la medida tiene la finalidad de impedir la concreción de un peligro real, de un peligro muy grave o un daño muy inminente respecto a los derechos, ¿sí? Tiene ejecutabilidad inmediata. ¿Qué significa que tiene ejecutabilidad inmediata? Que la interposición del recurso posterior o de una acción principal posterior no suspende la ejecución del despacho. Cuando los jueces dictan las medidas autosatisfactivas y viene la contraria y plantea una apelación, la apelación se concede con efecto no suspensivo. No se suspende, ¿sí?, el cumplimiento de la medida dispuesta por el juez por la interposición de un recurso. No se suspende, ¿sí? No es una figura del derecho común u ordinario. ¿Por qué? Porque justamente se acuerdan que yo al principio les dije que esta clase de medidas tiene la característica de ser excepcional, ¿sí? No es una medida ordinaria, es excepcional, ¿sí? Y dada la urgencia que tiene, no tiene un modo normal de culminación del proceso. ¿Qué quiere decir? No se puede plantear caducidad, por ejemplo, como sí se puede en los procesos ordinarios. Otra característica que tiene que ver con la autonomía, es que no es accesoria a ningún otro tipo de procesos, como sí, por ejemplo, es la medida cautelar. ¿En qué radica la importancia de esto? De que si fuera una cautelar y el proceso, por ejemplo, el proceso principal sale adversa a la sentencia, automáticamente cae la cautelar. ¿Por qué? Porque la cautelar no es autónoma,
¿sí? Sino que es accesoria a un principal. La medida autosatisfactiva, al ser autónoma y no ser accesoria a otro tipo de procesos, no depende de la suerte de otro proceso para que se tenga que cumplir. ¿Entienden? ¿Me Sí, siguen hasta sí, sí, ahí? sí. Sí, ¿Sí o no? ¿Vamos bien? sí, sí. Bueno, Sí, doctora. ¿cuál es el fundamento constitucional de este tipo de proceso urgente? Además de la urgencia, además de la urgencia por el peligro inminente en el avasallamiento o la pérdida de un derecho, este tipo de medida tiene también otro fundamento constitucional que es el derecho a peticionar ante las autoridades, ¿sí? En el 14. Acuérdense que el derecho a pedir o a peticionar ante las autoridades no significa que en este caso la justicia me dé la razón, ¿sí? No exige que el derecho a pedir, no exige que hablemos del contenido de la petición, sino que en la Constitución lo que resguarda es que la persona tenga a su mano, digamos, la posibilidad de requerir o de peticionar ante las autoridades, ¿sí? Y si existe, con más razón, un derecho que está lesionado, con mucha más razón, este derecho debe, en este tipo, en ese derecho o en esa garantía, reposa, digamos, como fundamento de las medidas autosatisfactivas. Eso no significa que el juez me va a dar la medida, pero sí implica que me tenga que escuchar lo que se conoce como el acceso a la justicia o el acceso a la jurisdicción. ¿Está? Yo tengo que tener la posibilidad de poder solicitarle al juez de carácter urgente, ¿sí? Que se aboca el conocimiento de mi pretensión y que si corresponde tenga un despacho favorable y si no corresponde sea rechazado. Y ese derecho a peticionar tiene como contracara, ¿sí? La prestación del servicio de justicia. Eso en ese sentido se hace mucho hincapié en los tribunales respecto a que el acceso a la justicia, ¿sí? El acceso al servicio de justicia. ¿Eso qué significa? Que la parte, además, la persona o lo justiciable, además de tener derecho a pedir, ¿sí? A la apertura de la jurisdicción a su favor para que el juez se aboque al conocimiento de la causa, tiene también el derecho, ¿sí? De que, de acuerdo a las circunstancias del caso, en este caso la urgencia, la posible pérdida inminente de un derecho, la lesión grave o gravísima, ¿sí? La justicia, ¿sí? Em, se aboque al conocimiento en forma oportuna. No tarde 3 años en resolver si corresponde o no corresponde darle el carnet. Tiene que este derecho a la tutela judicial efectiva tiene que ver con la justicia en un tiempo útil, ¿sí? No que la sentencia o la resolución judicial llegue tarde, llegue cuando el derecho ya esté perimido, ya esté consumido, ya esté coartado, ¿sí? Por eso exige, como les dije, esa contracara, digamos, del acceso a una oportuna justicia, ¿sí? Implica que sea en estos casos particulares asistido con premura. ¿Está? Y que el diseño del procedimiento o del proceso se adapte a esta circunstancia de urgencia, de peligro, ¿sí? O de premura. Y también tiene otro fundamento que es justamente la economía procesal, que tiene que ver o que va de la mano en cuanto a que no puede haber un dispendio. O sea, no se puede exigir, era lo que hablaba yo al principio de la relación entre la vida útil o el tiempo que insume un proceso y el tiempo que tarda el derecho en consumirse o en violentarse.
¿sí? No puede ser que el proceso tarde más tiempo, ¿sí? O tenga un dispendio superior al valor de los bienes jurídicos, ¿sí? O de los derechos que se encuentran en debate. Eh, es como el, el- el sistema busca la forma, ¿sí? De em, equilibrar, ¿sí? La justa proporción entre los fines y los medios que se utilizan, ¿sí? Para que justamente un proceso ordinario no termine siendo o teniendo una sentencia o dando a la luz una sentencia o una decisión judicial que no le sirva a nadie o que no le sirva a la parte, porque cuando el juez dictó la sentencia, la persona se murió, la persona, no sé, perdió una pierna o no se pudo atender por el médico. ¿Está? Eh, los detractores de este tipo de medidas opinan que, em, que con la cautelar con las medidas cautelares se podría tener u obtener el mismo resultado. Pero la mayoría de la doctrina considera u opina que es muy costoso a todo nivel, no solamente económico, sino que en muchos aspectos implica obligar al justiciable a iniciar una acción, por ejemplo, una acción de amparo con una cautelar respecto de cuestiones que no necesitan mayor discusión, ¿sí? Implicaría la asunción de una carga muy pesada, muy innecesaria, ¿sí? Con lo que implica para el justiciable y para la justicia llevar adelante esos tipos de procesos. Ustedes imagínense tener que hacer una acción de amparo y estar 2 años peleándote con el padre de la criatura porque no te quiere dar el carnet de la obra social. No tiene sentido, no tiene sentido ni para la organización del servicio de justicia y no tiene tampoco sentido para el justiciable, ¿sí? Justamente por eso se considera, ¿sí? Que son atendibles y que el diseño de estas medidas son muy beneficiosos para el servicio de justicia y para los justiciables. Ahora bien, todo esto que yo les vengo contando de las medidas autosatisfactivas como tutela urgente o como proceso urgente, tuvo en la corte un caso que fue un caso testigo y que justamente nos dio el pie, ¿sí? Para hablar de las tutelas urgentes o de los procesos urgentes, que fue el caso de Camacho Acosta. No sé si lo escucharon hablar alguna vez. En estas dos bolillas vamos a ver cómo vamos a hablar un poquito de este caso. Camacho Acosta era un señor que tuvo un accidente laboral en el cual perdió un miembro de su cuerpo, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasó? Le inició juicio a su empleador eh, por el accidente laboral y le solicitó al juez de primera instancia que antes del dictado de la sentencia, a través de una medida cautelar innovativa, le ordene a su empleador a que le provea la prótesis, ¿sí? Una prótesis para poder morigerar el daño que había sufrido, ¿sí? Y para poder rehabilitarse. Lo pidió antes del dictado de la sentencia en el proceso principal. El juez de primera instancia le dijo que no. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia entendía de que otorgarle la prótesis implicaba un adelanto de la decisión jurisdiccional. Segunda instancia pasó lo mismo. El tribunal de segunda instancia confirma el fallo de primera instancia. Entonces, ¿qué hace Camacho Acosta? Mete un recurso extraordinario federal que yo les pido que presten atención a esto porque lo vamos a ver en la bolilla que sigue.
pero como para que ya vayan bien, van a ver cómo va a ir todo concatenado. Camacho Costa plantea el recurso extraordinario y, el Tribunal de Segunda Instancia le dice, no, no, acá no, no es admisible el recurso extraordinario porque la decisión en una medida cautelar no es definitiva. Y quiero que presten atención a esa particularidad y se graben porque vamos a ver esta característica en los recursos extraordinarios cuando veamos la bolilla que sigue, ¿sí? La 10, actuación ante la Corte. Em, en ese caso, la alzada le dijo, no va el recurso extraordinario porque la decisión en una medida cautelar no es definitiva, entonces no abre la instancia extraordinaria y mantuvo la decisión del juez de primera instancia. ¿Qué hizo Camacho Acosta? Fue ante la Corte en recurso de queja. ¿Y la Corte qué le dijo? La Corte le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene razón. ¿En qué se basó la Corte para decirle que usted tenía razón, que Camacho Acosta tenía razón? Este fallo es del año 97, por cierto, se me olvidó decirle. Porque lo que le dijo la Corte fue que, primero, respecto de que no era un fallo definitivo, la Corte le dijo que es un fallo, que es el fallo recurrido de la cautelar, era un fallo que se asimilaba en sus efectos a un fallo definitivo porque los efectos que le iba a producir a Camacho Acosta implicaban la pérdida grave de un derecho. ¿Qué le dijo también? ¿Qué dijo también la Corte en este caso, en Camacho Acosta? Dijo que en ese caso particular no implicaba un adelanto de decisión jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no tenía que ver con el fondo de la cuestión que estaban debatiendo en el principal, sino que tenía que ver con la urgencia de que Camacho Acosta no pierda su derecho a rehabilitarse, ¿sí? Tanto psíquica como físicamente. ¿Por qué? Porque Camacho Acosta pudo demostrar a- de eh, de manera certera, digamos, cuando planteó la cautelar, de que si a él no le ponían la prótesis, iba a verse degradado en su salud psíquica y en su salud física, iba a perder movilidad, iba a tener un grave daño, ¿sí? Si no se le proveía esa prótesis. Y aparte de eso, Camacho Costa también demostró de que el demandado estaba desprendiéndose de bienes. Y aparte de eso, Camacho Acosta demostró de que, más, no era que demostró, tenía, de las constancias de la causa surgía, de que no tenía seguro laboral. Fíjense, todas estas cuestiones ponderó la Corte al decidir darle una tutela anticipada, ¿sí? La Corte introduce em, este, este instituto, si se quiere, o habla de la tutela anticipada de los derechos, en este caso, en Camacho Acosta, ¿sí? ¿Qué decía la Corte? ¿Qué señaló la Corte en este caso? Que la tardanza o lo que le iban a tardar en ponerle la prótesis para el momento del dictado de la sentencia le iba a provocar un daño irreparable, ¿sí? En la posibilidad de recuperarse física y emocionalmente a Camacho Acosta. Entonces, la Corte dijo, acá vos tenés que adelantarte y le tenés que dar este derecho, ¿sí? Y eso no implica que se trate de un adelanto de decisión jurisdiccional, es decir, que vos estés adelantando que vayas a fallar a favor de él, sino que lo que intentás hacer es proteger su derecho a que él no pierda, por ejemplo, la movilidad en el brazo o no siga teniendo deterioros graves en su salud. ¿Sí? Eh, Camacho Acosta es importante porque es el precedente que marca eh, una importancia en este tipo de tutelas anticipadas. Si ustedes lo quieren leer, yo después se lo paso como interesante. La Corte señala
que este tipo de institutos procesales de tutelas urgentes tiene que ver con la característica de excepcionalidad que yo les hablaba hace un rato. ¿Por qué? Porque lo que se evita es producir el daño. Ahí hace esa correlación entre urgencia y excepcionalidad del instituto. Eh, Habla también de que si no se otorga este tipo de medidas, en ese caso Camacho Costa no fue una autosatisfactiva, fue una medida innovativa. Eso también quiero que les quede claro. Por eso, cuando se habla de Camacho Acosta, se habla de Camacho Acosta como el principio, digamos, la base, si se quiere, jurisprudencial de la Corte de las tutelas urgentes, ¿sí? Eh, lo que dijo la Corte en este caso fue que en el caso de no otorgar una medida innovativa por la mera apariencia de que va a ser un adelanto de decisión jurisdiccional, le quita la finalidad que tiene. ¿Está? Concreta en el caso. Uno no puede, lo que dice la Corte, no puede resguardarse el juez en que va a ser un anticipo de decisión jurisdiccional y eh, hace a su vez, con ese fundamento, perder toda la finalidad que tiene este tipo de medidas cautelares, ¿sí? Em, lo que, mm, lo que más importa acá es que más allá de que las tutelas anticipadas impongan la existencia de una acción principal o de fondo, ya saliéndome de lo que es medida autosatisfactiva y entrando a lo que es la tutela anticipada, ¿sí? Lo cierto es que en Camacho Acosta lo que hace la Corte es pone el foco en las tutelas urgentes, ¿sí? Que eso es lo que más nos interesa saber. Camacho Acosta es el precedente que abre la puerta para este tipo de procesos urgentes o de tutelas urgentes. Uno de esos procesos urgentes o tutelas urgentes es la medida autosatisfactiva. El otro, que es el que le voy a comentar ahora, es la tutela anticipada. Esta tutela anticipada es también excepcional, es una figura como extrema, excepcionalísima, y que tiene justamente esa característica de heroica, digamos, eh, cuando hay, que se aplica, digamos, cuando hay una verosimilitud que es un poquito más, o sea, es como un intermedio que las cautelares comunes. Está entre la cautelar común y la autosatisfactiva. La autosatisfactiva tiene la característica de que el despacho favorable agota la medida agota la pretensión con el despacho de la medida. La tutela anticipada es justamente lo que dice la misma palabra, anticipa lo que el juez le da a la parte, lo que el juez va a darle en el proceso o en el objeto de la acción principal. ¿Sí? Acá tiene que haber también una fuerte probabilidad del derecho invocado, de que se pueda sufrir un perjuicio irreparable o de difícil reparación ulterior. Y lo que hace el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, es anticipadamente, como lo hizo en Camacho Acosta, eh, provee, digamos, la pretensión del requirente. Em, este tipo de tutelas, este tipo de instituto, la tutela anticipada, también tiene, aparte de los fundamentos constitucionales que ya los vimos, que vimos con anterioridad, tiene sustento también en en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Y tiene raigambre constitucional, porque está dentro del bloque de constitucionalidad por el 75, inciso 22. ¿Está? ¿Qué tiene de particular o cuáles son las características o particularidades de la tutela anticipada? Primero que tenemos que tener prueba casi en grado de certeza. Ahí está peleado mano a mano, prácticamente en el mismo nivel de certeza que una medida autosatisfactiva. Si no es igual, ahí le pegan el palo. Como Camacho Acosta, ¿qué pasó? Él probó de que si no le proveían la prótesis, iba a perder la movilidad en la mano, lo que le quedó del miembro, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Alto grado
de probabilidad respecto del planteo que se hizo. ¿Está? Tiene que haber un alto peligro en la demora, es decir, tiene que ser muy probable, muy serio el perjuicio que se va a causar si no se otorga esta tutela anticipada. Si no se otorga antes de que, si nosotros seguimos esperando a que el proceso principal avance hasta su culminación con la sentencia definitiva. Otra característica particular que tiene y que la diferencia de las medidas autosatisfactivas es que los efectos de la sentencia en la tutela anticipada tienen que ser reversibles, ¿sí? De manera expedita y fácil, como fue su mismo dictado. Tiene que ser posible que yo vuelva al estado anterior. ¿Por qué? Porque a diferencia de la medida autosatisfactiva que se agota en sí misma, esta no se agota con el despacho. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es se anticipa una de las pretensiones al dictado de la sentencia de mérito, donde sí el juez va a declarar derecho. ¿Me siguen? Sí, me dice Sí, sí, Matías. sí, sí. ¿Entienden la diferencia entre una y otra? Yo ahora les voy a explicar, después que termine de explicarle todo, les voy a hacer, eso quiero que tomen nota bien de las diferencias entre autosatisfactiva cautelar, autosatisfactiva tutela anticipada y autosatisfactiva y amparo. Pero en principio, vamos por este camino. Vayan pensando ya. Fíjense cómo en la tutela anticipada tiene que ser posible que que sea reversible, ¿sí? De manera fácil y expedita la solución que se da. ¿Está? Y también exige contracautela. Esa es otra de las, de las características que tiene la tutela anticipada. Como de la misma forma que las medidas autosatisfactivas va a ponderar el juez qué clase, ¿sí? O con qué alcance se va a solicitar esta contracautela. ¿Está? Doctora, Eh, disculpe, sí, eso que sea reversible, ¿qué significa? ¿Que yo le doy la prótesis y después le puedo volver a sacar la y prótesis y eso no claro, le afecte, y es, que eso no le es afecte? no que no le Porque si no le afecte. saco la prótesis se queda No, así. no que no la, escucha, no que no le afecte. Vamos a suponer que el juez, no, sáquense el de Camacho Acosta porque Camacho Acosta se resolvió. Vamos a suponer que vos tenés un caso parecido al de Camacho Acosta, muy parecido, y donde pedí una prótesis Vamos a también. ponerle otro nombre. Vamos a ponerle Pepito Pérez. Yo pido, le voy a dar un ejemplo así. Vamos a suponer que yo pido la provisión de una prótesis a mi obra social a través de un amparo. Y le pido al juez como tutela anticipada, ¿sí? Que me provea la prótesis, una prótesis importada, vamos a poner. O lo voy a hacer más complicado todavía, como para que vean bien, vamos a hacerlo bien extremo. Le pido la provisión de un medicamento experimental. ¿Entienden? El médico a mí me prescribió una medicación que está en fase de experimentación, ¿sí? Y yo planteé un amparo y el juez ahí tiene una fuertísima, un grado de probabilidad de que corresponda que la obra social a mí me provea de un tratamiento experimental y no, no me está dando aspirinas, no me está dando, yo no estoy exigiendo un tratamiento que está dentro del plan médico obligatorio, el PMO. Estoy exigiendo algo que está por fuera, pero yo tengo demostrado con una fuerte grado de probabilidad, porque tengo muchos estudios médicos hechos, tengo un ateneo médico realizado que indica que a mí me tienen que dar ese tratamiento, una enfermedad muy rara, y me tienen que proveer de ese tratamiento experimental. ¿Qué va a hacer el juez? Y yo planteo un amparo y pido como tutela Doctora, anticipada. Sí, podía haber sido como en la época que experimentaban con cannabis, con aceite de cannabis, por ejemplo. no, porque el aceite de cannabis ya está regulado. Mm, mm. Vamos, por eso le dije, vamos a ir a un caso muy extremo, algo
así, que es algo experimental, que no está muy bien estudiado. Vamos a suponer que la ANMAT, que está ahí con unas cosas, bueno, ahora ya parece que vamos a tener más desregulado ese tema, pero vamos a suponer que tiene fuertes restricciones. Entonces el juez no tiene un grado muy alto de certeza, sí, superior a una verosimilitud, ¿está? Pero no llega al grado de convicción para pronunciarse sobre el fondo de la pretensión, que lo va a hacer en la sentencia definitiva del amparo. Entonces yo pido una tutela anticipada y le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a perder la función en los riñones si no tomo la medicación. ¿El juez qué va a hacer? Va a decir, bueno, dale, listo. Vamos a darle la tutela anticipada. ¿Por qué es fácilmente revertible? Porque yo ofrezco una contracautela. Entonces, es fácilmente revertible porque el juez en la sentencia principal me puede decir, no, ¿sabes qué? No. Llega después en el íter procesal, en el transcurso del proceso se demuestra de que esa droga no correspondía darle a la persona. Entonces, el juez es fácilmente revertible la finalidad de la tutela anticipada. Yo lo puedo dar vuelta. ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí, me dicen. Sí, ¿Quedó claro? sí, 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 se sí. ¿Cómo entendió. lo Sí, puedo dar doctora. vuelta? Se Sí, sí, entendió sí. porque, Y la persona no va a escupir el medicamento. No es no, literal. aparte se le dio la ¿Entienden? posibilidad de que se le dé el Con la medicamento, pero al ser carne, contracautela, con la contracautela se cubre ese perjuicio de haber otorgado una tutela sin derecho, pónganle, porque el juez se da cuenta de que no correspondía cuando dicta la sentencia, ¿está? Entonces es fácilmente reversible el efecto, ¿sí? Porque cuando dicta la acción de amparo y dice que no corresponde, cae la cautelar, la tutela anticipada. No va a escupir la medicación la señora, pero va a tener que pagar lo que salió la medicación. ¿Entienden? Se ríe Eliana, pero trato de ser lo más literal posible para que ustedes entiendan el sentido. ¿Qué significa que sea reversible? Significa volver al que estado podemos ir anterior. para atrás, podemos volver al estado anterior, o no al estado anterior, podemos revertir el efecto en la sentencia. ¿Se entendió? Sí, Sí, me dicen. imposible Bueno, que no se otra entienda con el característica, ejemplo que dio. No, yo bueno, le quería otra consultar. característica, Entonces, Paula, la tutela anticipada es, perdón, estoy medio congestionada, entonces como que me trabo ahí un poco. La sí, tutela anticipada siempre va como acompañando a otra acción, en este siempre. caso el La amparo, y tutela, la autosatisfactiva es independiente. exactamente, esa es otra característica que diferencia. En realidad, la tutela anticipada no es un proceso per se, es dentro de un proceso principal, es una petición particular, Ok, gracias. anexa, accesoria a una principal. ¿Se resuelve como un incidente, doctora? Depende, procesalmente hablando, depende de la provincia donde la plantees. Como un incidente o como una incidencia. Son dos Ah, cosas distintas, procesalmente hablando. Pero sí, se puede, vos la podés, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, hay veces que lo hacen como incidente. Es decir, o sea, se forma un expediente aparte de tutela anticipada. Pero eso depende, incluso hasta depende del mismo juez. Se puede tramitar tranquilamente dentro del proceso principal. De hecho, se tramita dentro del proceso principal, claro. ¿sí? Pero es siempre accesoria, ¿sí? No es autónoma, es accesoria a una pretensión principal, porque justamente ¿Y en ese caso se la interpone junto con la demanda sí, o o cuando surge en cualquier estado del el incidente? proceso, En cualquier estado del en proceso. cualquier Ajá. estado del proceso, de la misma forma que una cautelar. La ustedes acuérdense, tutela anticipada. ¿Anticipada a qué? Anticipada a la sentencia de mérito que se dicte en un proceso principal. Entonces, de ahí ustedes van a sacar
por deducción de que la tutela anticipada siempre es accesoria a un proceso principal. Y tiene otra de las características también es que implica una breve sustanciación, ¿sí? Puede implicar. Hay jueces que dictan las tutelas anticipadas sin sustanciación y hay otros eh, que solicitan o requieren y así lo habilitan la mayoría de los códigos procesales que tienen consagrada esta figura, lo dejan a facultad del juez, ¿sí? Correr o no, un traslado de si sustanciar o no el pedido que se realice. Por ejemplo, acá en la provincia del Chaco exige una audiencia previa al despacho de la tutela anticipada. Y, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, nuestro Código Procesal establece que en el caso de que el requirente o el peticionante no asista a la audiencia, directamente el juez rechaza la tutela. Por ejemplo, fíjense las particularidades que tiene. Profe, y el requisito Em, perdón, le consulto. El sí, requisito de que se puedan volver las cosas al estado anterior, digamos, ¿siempre se va a hacer a través de una contracautela o a veces puede ser a través no, de otra no, forma? puede ser devolver algo. No Ah, ok. siempre, depende la pretensión que se tenga, ¿sí? Tiene que ver con, no necesariamente tiene que ver con la ejecución de la contracautela, ¿sí? Sino que significa que se puede volver al estado anterior. Yo puedo devolver la plata. Una acción de amparo donde estoy pidiendo que cesen en los descuentos que me hace el banco por un préstamo que pedí, que supuestamente no pedí. Y yo pido como tutela anticipada que me devuelvan la plata o que cesen los descuentos. Es fácilmente revertible. ¿Por qué? Porque el juez en la sentencia dictada, en la sentencia de mérito, puede dejar sin efecto y ordenar la devolución del dinero. ¿Entienden? Claro, sí, ahí está más en ese caso está fácil, digamos, sí, se Por entiende, eso, gracias. pero la característica que tiene es la posibilidad de revertir los efectos. Para cerrar, anoten. Diferencias y similitudes entre la medida autosatisfactiva y la medida cautelar. Como similitud, ambas son procesos que tienen el carácter de ser o la característica de ser urgentes. La urgencia, ¿sí? Es una característica que tiñe a los dos, la cautelar y la autosatisfactiva. La autosatisfactiva puede decretarse inaudita parte, pero la tendencia es la previa sustanciación. ¿Qué quiere decir? Que generalmente hay una bilateralidad previa y reducida subordinada al arbitrio judicial. ¿Qué significa esto? El juez es el que va a decidir si sustancia o no la medida autosatisfactiva. Por eso tiene la característica de tener la bilateralidad postergada. ¿Sí? ¿Me siguen? En cambio, la cautelar se dicta sin traslado a la contraria, es decir, inaudita parte, sin bilateralidad. Las cautelares no son bilaterales en su esencia. Otra característica que tienen las autosatisfactivas es que son de ejecutabilidad inmediata. Los recursos se conceden con efecto no suspensivo, ¿sí? Aunque se puede pedir, ¿sí? En la medida autosatisfactiva, la suspensión provisoria en el caso de que la otra parte alegue que va a sufrir un perjuicio muy grave o con el ofrecimiento o prestación de una contracautela.
Es decir, la otra parte, ¿entienden o no? En la medida autosatisfactiva, puede venir la otra parte y decir, escucha, no, para. Suspendeme la medida autosatisfactiva porque va a ser muy dañoso para mí y también tiene que ofrecer contracautela. Esa es una posibilidad que se da en las medidas autosatisfactivas. En las cautelares, ¿sí? También son de ejecutabilidad inmediata y los recursos se conceden también con efecto no suspensivo, ¿sí? O sea, ahí comparten la misma característica. Las dos son de ejecutabilidad inmediata. En las dos, los recursos se conceden con efecto no suspensivo. La autosatisfactiva exige una fuerte probabilidad del derecho, es decir, una probabilidad cierta. En cambio, en la cautelar necesitamos solamente apariencia de buen derecho o verosimilitud superficial, ¿sí? A prima facie. ¿Mm? Esa también es una diferencia entre autosatisfactiva y cautelar. En las autosatisfactivas, el juez puede exigir una contracautela. En cambio, en la medida cautelar, el juez debe exigir contracautela. Y otra característica que tiene la autosatisfactiva es que es excepcional y es extrema, porque no es un proceso ordinario, ¿sí? Es de excepción o excepcional. En cambio, la cautelar está dentro de los tipos de procesos que está reglado o reglamentado en los códigos de forma tradicionales. ¿Está? ¿Entendieron diferencia entre la autosatisfactiva y la cautelar? Y faltaría una, doctora, que es la autonomía de la autosatisfactiva y la Es verdad, tenés razón. accesoria de la cautelar. Exactamente. Sí, tenés razón. La autosatisfactiva tiene autonomía procedimental y definitividad, que quiere decir que se agota en sí misma, ¿sí? Se agota con el despacho de la medida y es autónoma procesalmente hablando porque no depende de ningún otro proceso. Muchas gracias, no sé quién me hizo la acotación. En cambio, la cautelar es accesoria y mutable. ¿Por qué es accesoria? Porque sigue la suerte del principal, del proceso principal. ¿Qué quiere decir que sigue la suerte del principal? Que si el proceso principal, vamos a suponer que a mí me conceden la medida cautelar y después resulta que yo soy perdidoso en el proceso principal, automáticamente cae la cautelar. ¿Está? Lo Eh, accesorio sigue al principal. El accesorio sigue Sí. al principal, exactamente. Y la otra característica que tiene la cautelar es que es mutable. ¿Por qué? Porque en cualquier estado del proceso yo puedo pedir que se amplíe, que se disminuya, que se modifique, ¿sí? La otra parte también puede pedir en cualquier momento el levantamiento de la medida cautelar, en la sustitución de la medida cautelar, ¿tá? En cambio, eso no ocurre en la medida autosatisfactiva. ¿Sí? Donde se despacha, se agota con el despacho favorable y luego en etapas recursivas, donde se ejerce el derecho de defensa por parte de la contraria, sí se podría llegar a pedir, y eso ya queda a- a decisión del juez, una suspensión de la medida autosatisfactiva, nada más. ¿Estamos? Profe, una duda. Sí, En la autosatisfactiva, ¿el juez debe exigir una contracautela o puede exigir? puede, en la autosatisfactiva puede exigir. En la Perfecto. cautelar debe exigir. ¿Estamos? ¿Seguimos? Diferencias y similitudes entre la autosatisfactiva y la tutela anticipada. Los dos son procesos urgentes. ¿Sí? En los dos tiene que haber una fuerte probabilidad del derecho y el peligro a que el daño que se produzca sea irrecuperable o de difícil reparación ulterior. En eso están iguales. ¿Sí? Tercera característica que comparten, son de ejecutabilidad inmediata. ¿Sí? La autosatisfactiva puede decretarse inaudita parte, pero hay una tendencia, como ya les dije, a
una conceder un breve traslado o una breve sustanciación, eh, y tiene esa característica de la bilateralidad postergada, digamos, ¿está? En cambio, en la tutela anticipada sí se exige y se requiere un traslado previo. No es un criterio esta cuestión del traslado previo en la tutela anticipada, no es, salvo en los códigos procesales donde está reglamentado, por ejemplo, en la provincia del Chaco, que exige esa audiencia previa, No es no es un criterio excluyente. doctrinario. No es que no es excluyente, no es un criterio doctrinario pacífico. Algunos dicen que puede ser inaudita par. O sea, depende el lugar, porque como también está ahí muy cerca de las cautelares y las cautelares se dictan inaudita parte, algunos consideran de que en realidad se debería dictar inaudita parte, ¿sí? Otra característica que distingue una autosatisfactiva de una tutela anticipada es que la autosatisfactiva es autónoma, ¿sí? Y se agota en su mismo despacho favorable, en cambio la tutela anticipada no es autónoma, ya lo expliqué, y se tiene que pedir en un proceso principal y es provisional. ¿Por qué? Porque está sujeta a la decisión final, está en el proceso principal. ¿Entendieron diferencia entre tutela anticipada y medida autosatisfactiva? Sí, doctora. Sí, Bien. sí. Ahora, por último, diferencia entre la autosatisfactiva y el amparo. Los dos son procesos urgentes. Los dos tienen autonomía procedimental. La autosatisfactiva puede decretarse inaudita parte porque tiene bilateralidad postergada y además, mejor dicho, y además tiene bilateralidad postergada. El amparo es previo contradictorio. Porque a ver, ¿quién me recuerda? Refrésquenme, procedimiento en el amparo. Yo inicio el amparo, interpongo la acción y ¿qué tiene que hacer el juez? Pedir un informe circunstanciado. Muy bien, pedir un informe circunstanciado que implica el traslado de la demanda, ¿sí? Entonces, exige la participación efectiva y la oportunidad real y suficiente del demandado de ejercer su derecho de defensa. ¿Está? La autosatisfactiva tiene una solución expedita. ¿Qué significa expedita? Que yo pido, el juez a veces, no siempre, puede correr un pequeñito traslado, ¿sí? Un traslado mínimo, y a continuación va a despachar la medida, favorablemente o no, pero va a dictar una resolución en la medida autosatisfactiva. En cambio, en el amparo, ¿sí? El trámite, como en la praxis se desnaturalizó y se ordinarizó en muchos casos, a veces no son tan prontos las soluciones que se dan en la justicia en las acciones de amparo. Yo he visto amparos de 4 años, 3 años. Entonces, no comparte, digamos, esa característica de dar una solución, en la mayoría de los casos, expedita como si en las medidas autosatisfactivas. En la autosatisfactiva, las medidas autosatisfactivas puede proceder sin que medie una violación de poderes subjetivos constitucionales o de jerarquía equiparada. En cambio, ¿cuál es la exigencia que tiene el derecho, el amparo? Es la protección de derechos y garantías de rango fundamental. ¿Qué significa esto? No siempre en una medida autosatisfactiva vamos a necesitar invocar, o mejor dicho, que la pretensión tenga que ver con la violación directa a un derecho constitucional. ¿Me siguen?
en realidad la raíz es de raigambre constitucional y esta clase de procesos, la autosatisfactiva, viene a proteger los derechos y garantías constitucionales, porque justamente viene a solucionar este problema de la ordinarización de las acciones constitucionales. Así que en realidad comparten, si se quiere, esta misma característica. Otra característica que tienen es que la autosatisfactiva tiene ejecutabilidad inmediata porque los recursos se conceden contra estas medidas son de efectos no suspensivos. En el amparo hay provincias que, por ejemplo, el Chaco determina de que los recursos que se conceden contra las sentencias en los amparos son también de efecto no suspensivo y hay otras leyes que no dicen nada, ¿sí? La autosatisfactiva puede exigir contracautela y el amparo no se exige, no exigimos contracautela en los amparos. Esa es una diferenciación. Y otra diferencia que hay entre la autosatisfactiva y el amparo, por ejemplo, es que las medidas autosatisfactivas se rigen por las reglas de la competencia generales. Es decir, para saber qué juez va a intervenir, tenemos que ver sobre qué materia versa la pretensión, qué grado. Algunos tribunales no toleran estos criterios que son tan estrictos, es decir, la asimilan a una acción de amparo, pero, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, las medidas autosatisfactivas que se tramitan en los fueros civiles y comerciales, tienen que ir a mesa receptora informatizada. Es decir, no puedo elegir el juez. En cambio, por ejemplo, Corrientes tiene el criterio amplio de asimilarlas a las acciones de amparo como proceso constitucional. Entonces, Corrientes entiende, el Superior Tribunal de Corrientes ya ha dicho que entiende cualquier juez, grado, materia. ¿Está? En cambio, en el amparo, como ya lo han estudiado, cualquier juez de cualquier grado, fuero y jerarquía puede y debe intervenir en las acciones de amparo. ¿Está? Entonces, en materia de competencia, ahí está un poquito discutido respecto, en las autosatisfactivas, de acuerdo a los criterios imperantes sobre quiénes corresponde que intervengan en esta clase de procesos. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda al respecto de lo que vimos hasta ahora? No, me dicen sí, más o menos. Se entendió todo. Paula, ¿entendiste? ¿Sí? Bueno, Se entendió. vamos a hacer un recreíto. Yo tengo 15 y 43. 15 minutos de recreo y arrancamos con la bolilla 10. No voy a llegar a dar toda la bolilla 10, pero como la clase que viene tienen conmigo y la parte de la bolilla 10 que no creo que no lleguemos a dar, tiene que ver con la bolilla 11, voy a tratar de hablar de todo lo que tiene que ver con competencia originaria de la Corte, empezar a hablar un poco de la competencia extraordinaria y para dejar por lo menos cuestión federal para dar con la bolilla 11. Pero en principio son y 43. A las 4 retomamos. Vayan, prepárense un café y seguimos. Muy Listo, bien, doctora. gracias.